hacer cosas a futuro y cumplir con esos objetivos organizacionales. También les había dicho que es la manera en la que se empiezan como a engranar el resto de las funciones de la gestión tecnológica. Entre ellas, pues una de ellas es la planeación estratégica, y en esa parte de la planeación estratégica, pues una de las cosas que funciona es, pues básicamente, tener un panorama grande, que sería como ese objetivo estratégico, y luego después de ahí pues pasa a las diferentes planeaciones, que ya serían las tácticas y las operativas. Y lo que hace justamente la gestión del conocimiento es trabajar que lo que sucede en términos tácticos y lo que sucede en términos operativos funcione y sirva para cumplir los objetivos estratégicos organizacionales. De ahí, pues, por ejemplo, pues promueve la creación, el conocimiento, la innovación, etcétera, ¿no? También les decía yo que la información y conocimiento tienen que estar accesibles a todos los integrantes de la organización, que es un proceso continuo en el cual no nada más es de recopilar, sino que adicional es tratar de que ese conocimiento, aparte de recopilarlo, pues se difunda, ¿no? Y habíamos hablado de cuál era la diferencia entre los datos, la información y el conocimiento, y cómo esas cosas toman sentido una con la otra. Es parte un poco de la investigación que ustedes estuvieron realizando, en las cuales pues los datos son cosas que están ahí, pero que no necesariamente tienen sentido, y que cuando comienza uno a darle como un orden, comienzan a utilizarse como para algo, pues entonces comienzan a ser información. Pero no es conocimiento hasta que nosotros podemos hacer algo justo con esa información y lo utilizamos y la aplicamos para generar cosas. Entonces, en ese momento se vuelve conocimiento. Después habíamos hablado de los dos tipos de conocimiento, que uno es el conocimiento tácito y el otro es el conocimiento explícito. El conocimiento tácito es aquel que no tiene una referencia visible, tangible, que muy probablemente pues, se encuentre dentro del cerebro de las personas, y mientras tanto el conocimiento explícito es un conocimiento que ya tiene una referencia visible, tangible, ¿no? Y habíamos hablado de que había un modelo de Nonaka y Takeuchi, que ustedes también investigaron, en el cual tiene 4 fases, que la primera pues es la socialización, que sirve para promover el conocimiento de un individuo con el otro, y después de ahí nos pasamos a lo que es la exteriorización, que es básicamente ya el trabajo donde el conocimiento que tiene una persona, como por ejemplo imaginemos a alguien que tiene 10 años trabajando con la misma máquina, haciendo el mismo proceso, ya sabe cómo hacerlo más rápido. Entonces lo que tratamos de hacer es una forma de que exteriorice ese conocimiento que nada más está dentro de él, ¿no? Y en un tercer paso estaríamos hablando de la combinación, que es donde se juegan los dos papeles. Tenemos la persona que tiene el conocimiento tácito dentro de sí mismo, la extracción que se hizo de ese conocimiento que está a nivel visible, que sería un conocimiento explícito, y tenemos la persona que estamos tratando de que reciba esa información. Entonces podemos ver esos dos tipos de conocimiento funcionando al mismo tiempo. Y por último, que era lo que yo les comentaba, que era muy importante hablar de la interiorización, porque la interiorización es aquella que permite que no solo yo dé un diplomado por darlo, o dé una capacitación por darla, o haga un manual por hacerlo, sino que la persona que teóricamente está recibiendo esa información de verdad la asimile y la utilice. Si al asimilarla y utilizarla, entonces ya de verdad toma como sentido la persona y hace que ese conocimiento propio, pues entonces estaríamos hablando de un proceso donde hace interno ese conocimiento, y por tanto nosotros le llamaremos que ya se vuelve un conocimiento tácito. Entonces, si se fijan, sería tácito, explícito, explícito, tácito, y luego de explícito a tácito. Entonces ahí sería la manera en la que estaría funcionando como pues ese sistema, ¿sale? ¿Hasta aquí hubo alguna duda con respecto a este tema? ¿No? Creo que no, maestra, pero bueno, yo encontré que eran 5 fases del modelo de gestión de Nonaka y Takeuchi, que era... ¿Cuál era la otra que no dije? Era compartir el conocimiento tácito, creación de conceptos, justificación de conceptos, construcción de arquetipos, es que ese no es transversal de conocimiento. El modelo es muy amplio, o sea, el modelo, más bien la metodología es muy amplia, pero hay diferentes como partes del modelo.
En el modelo central es esta como espiral, cómo funciona el conocimiento. Y lo que tú tienes más bien tiene que ver como con los pasos de cómo gestionarlo y no tanto como las fases de esa gestión. No sé si me explico. Pero, ¿me lo puedes repetir? Sí, maestra. Es compartir el conocimiento tácito, creación de conceptos, justificación de conceptos, construcción de arquetipos y nivelación transversal de conocimientos. Ok, vale. Esa es la manera en la que yo estoy tratando de que el conocimiento esté dentro de una persona, esté como llegando al nivel de explícito. No es tanto como las fases en las cuales se interactúan los individuos dentro de una organización. No sé si con eso me explico, porque lo que tú estás tratando de hacer es como entenderlo, darle relevancia, crear arquetipos. Recuerden que, bueno, con ustedes no había arquetipos, pero los arquetipos son básicamente como modelos de idiosincrasia general, en las cuales yo creo como estos modelos sobre los cuales me voy a guiar. Y luego después, esta parte de la nivelación, pues es tratar de que todas las personas que están involucradas pues lleguen al mismo nivel de conocimiento. Pero ese es como, digamos, como si fuera la ética, no ética, pero como el comportamiento en el cual vas a hacer que ese conocimiento se trabaje. Y el modelo general tiene estas 4 fases. De hecho, a ver, déjame ver si lo... A ver, déjame y comparto otra pestaña. ¿Sale? Este, por ejemplo, es el de aquí, es el que les estaba yo como explicando. Que tenemos nosotros la socialización, la externalización, que si se fijan es tácito a explícito, y luego después explícito, explícito, que estoy tratando de que la combinación aquí suceda, y luego después de alguna manera yo tengo aquí el explícito, que estoy tratando de que se convierta en tácito. Pero lo que es muy importante con este modelo es pues esta como flechita que tiene en medio, porque no es un proceso que se quede así, sino que un poco lo que les comentaba la clase pasada, que la persona que ya hizo todo este proceso, o la organización o departamento, etcétera, que se hizo todo este proceso y que ya las personas hicieron suyo el conocimiento y que se volvió a convertir en un conocimiento tácito, es muy importante que en el momento en el que sea tácito, sobre ese conocimiento se van a generar otras cosas. Entonces, no podríamos hacer que esa persona como, bueno, ya lo obtuvo y ya nos olvidamos de ella, sino que lo que obtuvo va a generar algo, entonces hay que volver a empezar otro proceso de gestión del conocimiento a partir de ese algo, ¿sí? Ok, más o menos un poco lo que tú tienes acá es un poco similar como a esta parte del proceso, donde yo tengo, por ejemplo, identificar y descubrir. ¿Por qué? Primero, descubrir dónde se genera conocimiento en mi organización y identificar las cosas que sean relevantes. Después de ahí tengo que hacer un proceso de captura de esa información. Siguiente, codificar, clasificar y organizar. No nada más voy a dejarlo, o sea, como no todo es relevante, y aparte adicional como necesario tener como un orden de las cosas. Siguiente, almacenar y retener. ¿Cómo se va a almacenar ese conocimiento? ¿Cómo se va a retener? Siguiente, la adaptación. ¿Por qué es importante la adaptación? Ni todos los grupos de personas funcionan iguales, ni todos los departamentos tienen las mismas necesidades, ni todas las empresas pueden funcionar de la misma manera, ni todas las personas aprenden igual. Entonces, nosotros es importante nosotros adaptar como esas cosas que nosotros capturamos, identificamos y retuvimos, adaptarlos al nuevo personaje que vamos a estar trabajando para que de verdad asimile el conocimiento tal y como debería de ser. La aplicación y la utilización de ese conocimiento, la creación y la generación de nuevo conocimiento que, por supuesto, va a necesitarse volver a identificar y descubrir. Y, bueno, no sé si me puedan, o sea, alguien ayudar a leer esto para que no sea yo solo la única persona que esté leyendo este caso. Va, Erika, gracias. LaserTech, ejemplos de documentación y difusión de conocimiento. LaserTech es una empresa ganadora del Premio Nacional de Tecnología e Innovación de la edición 16.
Se dedica a aplicar tecnología láser para las industrias, tanto en el grabado como en el corte de diversos materiales, suaves o duros. Esta organización, ubicada en Aguascalientes, ha seguido un proceso de gestión de conocimiento que le permite generar, intercambiar, documentar y difundir conocimiento individual y organizacional dentro de la empresa para generar ventajas competitivas. La capacitación al interior de la empresa es vista como actividad primordial. Ha enfocado sus esfuerzos para que el personal asista a cursos, conferencias, diplomados en temas de aplicación láser y electrónica, así como en el manejo de los procesos. Un rubro a destacar se refiere al cuidado en la selección y contratación del personal, que debe contar con los conocimientos básicos requeridos para las áreas de ingeniería, óptica y electrónica. Además, quienes se incorporan a la empresa se capacitan en los conocimientos básicos de láseres y sus aplicaciones en la industria y en el manejo de software, de acuerdo al perfil del puesto y de las actividades a desarrollar. Estas actividades han permitido a la empresa desarrollar y documentar sus procesos a través de diversos manuales y contar con personal especializado en temas necesarios a la organización. En su equipo de trabajo se encuentran especialistas en diversas temáticas, para desarrollo de operaciones y para la parte administrativa. Cuentan con maestros en sistemas de manufactura y en administración de negocios, estudiantes de doctorado y un doctor en física, así como un postdoctorado en láseres, entre otras especialidades. Ok, gracias. ¿Queda claro con el ejemplo cómo es una empresa que decide establecer un sistema de gestión del conocimiento dentro de su propia empresa? ¿Qué es importante de lo que ustedes ven en este ejemplo? O sea, ¿qué ven importante en este ejemplo? ¿Qué es lo que está haciendo importante esta empresa? Que tiene una buena gestión interna. Ok. ¿Qué más creen que sea un factor de cambio? ¿Alguien más que no sea Erika? La capacitación que brindan. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más ven de diferente? La forma de seleccionar y contratar a su personal, ¿no? O sea, tomarse en cuenta que sí tengan los conocimientos o los principios básicos para el trabajo que van a desempeñar. Sí, pero aparte también muy importante ver aquí que tienen personas con posgrados, especialidades y doctorados. Eso es una cosa bien difícil de ver en las empresas mexicanas. La mayoría de las empresas mexicanas están como empujan hacia la producción. Muy pocas de ellas de verdad empujan hacia la creación, empujan hacia la innovación, empujan hacia el desarrollo. La gestión del conocimiento sí está hecha para, por ejemplo, mejorar procesos, a lo mejor está hecha para facilitar cosas, para reducir costos, pero sobre todo la gestión del conocimiento está hecha para crear nuevos conocimientos, está hecha para crear nuevos desarrollos, ¿no? Y eso es algo que esta empresa le permite hacer, o sea, no solo tienen un proceso de adquisición de personal muy específico, adicional de la creación del proceso, del personal muy específico, tienen un proceso de capacitación continua y el personaje los personales que contratan también pueden llegar a ser muy, muy especializados, ¿no? Y justamente pues ganó el Premio Nacional de Tecnología e Innovación por su sistema de gestión del conocimiento en la edición 16, ¿no? Y bueno, recordarles aquí como la importancia del capital intelectual. Recuerden que la palabra capital siempre va a estar puesta como en el sentido de el capital, es todo aquello que, digamos, de alguna manera genera valor para la empresa, sobre todo valor monetario o económico. Y entonces nosotros tenemos capitales que son físicos y que tenemos capitales que son humanos y tenemos capitales intelectuales. Y ese capital puede ser, recuerden esta parte de la fluidez, ¿no? Que es que por ejemplo, ¿qué es el capital como más, con mayor fluidez? Pues es el dinero mismo, las cuentas de banco. Pero cada vez, o sea, las cosas cuestan más trabajo reducirlas en dinero. Sin embargo, el capital intelectual, ya sean
patentes, derechos de usuario, ese tipo de cosas, por ejemplo, conocimientos, procesos, diseños industriales, derechos de autor, tarde o temprano se puede comerciar o desarrollar o trabajar con ello para que también se conviertan en dinero y por tanto lleguen a tener cierta fluidez para la empresa, ¿no? Y bueno, entonces paso a lo que es la habilitación del proyecto. Recuerden que habíamos visto habilitación de la innovación, todos los diferentes tipos de innovaciones, las categorías, que si era innovación abierta o si era cerrada, y que si es una innovación chica o grandota, es decir, hablamos de radical o semirradical, etcétera. Y por otro lado, habíamos visto que cuando las empresas, cuando generan una innovación, empresas o organizaciones generan una innovación y esa innovación no son capaces de llevarla a fin, es decir, llevarla a la sociedad directamente, esas empresas normalmente lo que hacen es transferir la tecnología o esas organizaciones. Y entonces recuerden que habíamos visto este proceso de transferencia tecnológica en las cuales yo genero una innovación, pero no puedo llevarla a término, por ejemplo, en una universidad, como por ejemplo con la vacuna, ¿no? De la UAC. Me cuesta mucho trabajo porque hay cierta fase que yo ya no alcanzo pues a cumplir, porque a lo mejor no tengo inversionistas para eso, porque mi naturaleza pues nunca estuvo asociada a los inversionistas. Adicional, pues cómo la voy a comercializar yo, me cuesta trabajo, no tiene nada que ver a lo mejor con mi estatuto orgánico universitario, etcétera, etcétera. Y entonces lo que puedo hacer es una transferencia tecnológica hacia empresas farmacéuticas. Y las transferencias tecnológicas, recuerden que suceden de diferentes maneras, en las cuales, por ejemplo, me pueden pagar, a lo mejor yo hago la transferencia y me pagan una cantidad por tener licenciamiento 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, ¿no? Obviamente, bueno, ya es mucho porque recuerden los tiempos que ustedes investigaron que duran las patentes, entonces más o menos en eso estarían vinculados también, o no vinculados, sino también, digamos, como el límite que podrían llegar a tener esos licenciamientos. Adicional, también puedo yo como ocuparla, transferirla, venderla, y adicional puedo yo también transferirla a partir de donde, por ejemplo, me pagan a mí un porcentaje de sus ganancias, es decir, cada vacuna que yo venda te doy el 2% de esa vacuna y entonces tú eso es lo que ganas, ¿no? Y eso es como sería la innovación, la transferencia tecnológica, la habilitación de gestión del conocimiento y por último vamos a la habilitación de proyectos. La habilitación de proyectos es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado único. Es decir, es algo que tiene un inicio y tiene un final. O esto es un proyecto, es un espacio específico en el cual se desarrollan las cosas y se terminan, ¿no? Y se tienen como resultados. Dentro de la gestión del proyecto hay 2 grandes áreas, ¿no? Una de ellas es, permítanme tantito. Tengo como, sí, ok, sí lo voy a alcanzar a terminar. 2 grandes áreas. Tenemos por un lado la selección de proyectos y la inversión y por el otro lado tenemos el control de los proyectos, ¿sale? Cuando hablamos de selección de proyectos e inversión, por un lado vamos a hablar de la generación de ideas o de proyectos, después vamos a hablar de la evaluación de esos proyectos y por último la búsqueda de esa inversión. De aquí, el control de los proyectos incluye portafolio de proyectos, seguimiento y gestión, transferencia de resultados y cierre. Esto de aquí, recuerden que yo ya les había dicho del término de lo que es un portafolio de proyectos o una cartera de proyectos. Es básicamente lo mismo, en la cual yo tengo estas cédulas donde me dice, este es un proyecto que fue de tanto para tanto, va a durar tanto, cuesta tanto, ¿no? Y yo le voy dando seguimiento a esa cédula. Y cuando lo termino, pues se queda esa cédula como un registro decías que era 6 meses, pero en realidad duró 8 meses. Decías que iba a costar $1,000,000, pero en realidad costó 800,000 pesos, ¿no? O costó 1,800,000, lo que sea, ¿no? Y entonces eso a mí me funciona, esa cartera de proyectos es como un tipo como CBU, pero de las organizaciones, ¿no? De todos los proyectos que han trabajado. El seguimiento, pues, es dar seguimiento a esas cosas, que las cosas vayan avanzando tal y como deben, y pues la gestión del mismo. Y por último sería la transferencia de los resultados y los cierres. ¿Por qué? Porque justamente a lo mejor en cierto momento esa transferencia de resultados pues se le entregan a alguien, o esa transferencia de resultados se convierte en transferencia tecnológica, o simple y sencillamente se cierran, ¿no?
Entonces, bueno, así digamos como que es como esas dos grandes áreas con sus tres vertientes. Ahora, si nosotros hablamos de que nosotros vamos a generar ideas o proyectos, o desde proyectos, pues funcionan a través de básicamente lluvias de ideas, cosas que se pueden hacer, nos podemos hacer como muchos bocetos o hacemos, no sé, nada más esta parte de la lluvia de ideas de, pues yo digo que se puede hacer esto o aquello, tal, hago como una investigación, hago una propuesta y normalmente yo me voy a quedar con, pues varias, digamos, como opciones, no hay posibles. Y dentro de esas opciones, pues una parte muy, muy, muy relevante es hacer la evaluación de esas ideas. Yo, por ejemplo, decir, ¿qué me pregunto en ese momento? ¿Cuál de todas las ideas o innovaciones se debe de implementar de manera inmediata? Eso es una cosa así como súper interesante, porque no todos los proyectos tienen que ser inmediatos. Hay proyectos a corto, a mediano, a largo plazo. Hay proyectos que tienen más relevancia unos que otros. Hay otros proyectos que pueden esperar, ¿no? Entonces, justamente sería, ¿cuál de todas las ideas o innovaciones debería implementarse de manera inmediata? Es una gran pregunta. Después, ¿cuáles deberían esperar un poco de tiempo? Y cuáles de ellas definitivamente deberían de desecharse. Por eso es una evaluación. Y acá, algunas ideas no pueden ser implementadas en su organización, pero podrían ser de interés para otras organizaciones, porque entonces aquí entra la transferencia tecnológica. A lo mejor no es de mi interés, yo la dije, es una muy buena idea, valdría la pena desarrollarlo, pero a lo mejor no va a ser de mi interés. Entonces, ¿qué puedo yo hacer con ese proyecto para que no se pierda o que no se pierda esa gran idea, ¿no? Entonces, sería de interés para otras organizaciones. Y lo siguiente, todas estas ideas exigen recursos económicos, humanos y técnicos. ¿A cuáles se le deberían asignar más recursos? ¿Cuántos recursos y por qué esa idea más que las otras? ¿Por qué? Porque aunque yo decida hacer, no sé, de 5 proyectos, 3, no todos van a costar lo mismo. Algunos podrían esperar a ver cómo salen las cosas. Algunos no tienen el dinero necesario y por eso es que deben de esperar. Pero si yo tengo recursos para los 3, yo debería decir, ¿a cuál les asigno más? ¿Por qué? Porque tengo un equipo de trabajo limitado de personas, son 10 personas, no más. Y si necesito contratar 15, pues entonces, ¿cuánto va a costar eso? Y si son solo 10, ¿cuánto es lo más que pueden? ¿Y a qué le deberían de dar preferencia en la administración de su tiempo? Entonces, si ustedes, que espero que así sea, llegan a ser jefes de algún departamento, es muy necesario que todo el tiempo sean muy autocríticos con las cosas. No porque a mí me gusten, quiere decir que sea el mejor proyecto a continuar. No porque a mí es algo que a mí me parezca, no necesariamente es el proyecto que necesita más recursos o que debería ser más apoyado. Hay que ser muy críticos con la selección de estos proyectos. Nada más, déjenme, les voy a enseñar algo. Vale. Esta caja de herramientas yo ya se las había dicho, algunas son formatos míos, otros son formatos del diplomado que tomé de Cambiotec, pero son súper útiles y espero que de verdad les funcione, ¿no? Esta de aquí, por ejemplo, es un cuadro de cartera de proyectos. Este es, por ejemplo, código del proyecto, título del proyecto, objetivo, el estatus del proyecto, quién es el líder del proyecto, cuál es el área de la empresa responsable del proyecto, qué personales están involucrados, que sean externos, la fecha de inicio, la fecha de término, los productos, o sea, no tanto producto como lo conocemos, sino como cuáles son, por ejemplo, cuando haces una investigación te dice cuáles son los productos y entonces tú dices, pues un paper, una exposición, o sea, cuáles son los productos, cuáles son los resultados de este proyecto que estamos haciendo. Una fecha estimada, digamos, de esa etapa, siguiente producto y la fecha estimada, siguiente producto y la fecha estimada, siguiente producto y la fecha estimada, producto total y la fecha estimada, ¿no? Por ejemplo, los costos totales, el aportado por la empresa, el fondo de gobierno y aportado por un tercero, si escribiese un tercero, ¿no? La fecha de la entrega final, cuál sería la actividad y cuál sería el entregable final, la documentación que soporta esto y la parte del semáforo para ver cómo está avanzando como ese proyecto, ¿no? Así como el rojo está detenido, ya es verde, ya se hizo, está en proceso, es amarillo, etcétera, ¿sale? Entonces, por ejemplo, esta es una carpeta que se las voy a compartir porque de verdad espero que les sea pues útil, ¿no? En adelante. Incluso tengo alumnos que la han perdido porque a lo mejor como que no vemos como cuál puede ser su utilidad, pero ya
ellos son jefes de departamento y ahorita se así como de maestra, ¿se acuerda la caja que me había dicho que no sé qué? ¿Me la puede volver a compartir? Y pues bueno, ya está, ¿no? Por ejemplo, es un formato de evaluación de propuestas tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, yo aquí voy a lo mejor poner la importancia relativa de cada criterio y esa es una cosa que ustedes deben de elegir como empresa. ¿Cuál es el criterio más importante a hacer cuando yo evalúo una idea? Pues, por ejemplo, coherencia del proyecto con la misión de la empresa, relevancia de los objetivos del proyecto para los negocios y la estrategia de la empresa, existencia de un mercado u oportunidad de tamaño atractivo para la empresa, relación beneficio o costo esperado de los resultados, competitividad de los resultados frente a productos o servicios, necesidades de la inversión, posibilidad de atracción de inversionistas, coherencia del plazo para la realización del proyecto, probabilidad de éxito técnico, etcétera, etcétera, ¿no? Y este es un documento, por ejemplo, de gestión de cartera de proyectos. De aquí, bueno, este es de formato de gestión del personal, pero igual les funciona en adelante. Este también es de Cambiotech, que es un formato de avance y seguimiento de proyectos tecnológicos. Por ejemplo, aquí esto tiene que ver con avance, con seguimiento y gestión, digamos. Indicador, ¿cuál es el indicador? Eso es muy importante. Por ejemplo, ¿cómo es el ejemplo en el cual les puedo yo hablar de indicador? Porque muy probablemente lo lleguen a utilizar en su vida laboral. Cuando yo, por ejemplo, digo temperatura, o sea, si alguien tiene temperatura o no, ¿cuál sería el indicador de si lo tiene o no lo tiene? Los grados, ¿no? La temperatura promedio que es considerada normal y que supere esa cantidad de grados. Ok, por ejemplo, los grados sería la unidad de medida, ¿sale? Por ejemplo, puedes tú tener densidad poblacional o puedes tener a lo mejor la unidad de medida sería a lo mejor per cápita o la unidad de medida podría ser kilómetros o personas por kilómetros cuadrados. Esa es la unidad de medida. El indicador es la forma de uso de esa unidad de medida, que en ese caso, ¿cuál sería que una persona se considera con temperatura? ¿A partir de cuántos grados centígrados? ¿A partir de cuántos grados centígrados se considera que alguien ya tiene temperatura? Creo que arriba de los 37,5, ¿no? Ok. Todavía entre 36 y 37 lo podríamos considerar normal. 37,5 está subiendo. Ya 38 o 39 estarían bastante preocupados, ¿no? Entonces, la unidad de medida serían los grados centígrados, pero mi indicador es menor que, mayor que, entre tanto, ¿no? Entonces, eso es, ¿por qué? Porque yo no puedo nada más decir, pues es que tantas personas tienen temperatura. O sea, ¿qué te asegura que tienen temperatura o que no la tienen? Eso es un indicador. Uno puede elegir indicadores de desarrollo. Por ejemplo, si tú estás teniendo, por ejemplo, los proyectos nacionales, por ejemplo, de gobierno, tienen indicadores de, por ejemplo, índice de pobreza. Es un índice que ellos ocupan mucho. Índice de pobreza extrema, ¿no? Es un indicador que ellos les dice si hubo desarrollo económico o no lo hubo. A lo mejor avance o, por ejemplo, aumento porcentual del PIB mexicano, o sea, sería un indicador, ¿sale? Entonces aquí, por ejemplo, yo pondría tener el indicador de resultado de avance y yo misma debo de poner ese indicador, ¿no? ¿Cuál es la situación a la fecha y las recomendaciones para corregir esas desviaciones? Esto es básicamente, simple y sencillamente para dar seguimiento a las cosas. Adicional, por ejemplo, este es un formato de informe de conclusión de proyectos tecnológicos, porque recuerden que yo les dije que cuando se hace un proyecto, siempre debe de haber una cédula, ¿no? Y esa cédula de la cartera de proyectos puede ser una cédula que se está actualizando, es decir, la puedo poner yo en un Google Forms y estarla actualizando, o a generar diferentes documentos, por ejemplo, diferentes reportes donde yo puedo tener elaboró, revisó, autorizó, que eso es una cosa que yo así les recomiendo muchísimo por experiencia personal. Si ustedes realizan algo, traten de que siempre un superior inmediato revise y que alguien autorice. Entonces, si hacen cualquier cosa, yo les recomendaría poner en el formato la parte de abajo donde dicen realizó, o sea, bueno, o elaboró, revisó y autorizó. Porque si, por ejemplo, yo estoy haciendo a mí me ha llegado a pasar que haces de pronto ciertas decisiones delicadas
Y entonces si tú tomas la decisión, aunque seas un experto en el tema, y hay un problema derivado de eso, tú eres quien lleva la responsabilidad. En cambio, si tú lo elaboras, pero alguien lo revisa, esa persona está llevando parte de la responsabilidad y luego todavía alguien lo autorizó. Entonces quiere decir que que si tú hubieras cometido una tarugada, pues te debió de haber detenido quien lo revisó y quien lo autorizó, ¿sale? Y es de las responsabilidades, sobre todo porque ustedes van a trabajar en áreas muy delicadas, ¿no? Pero bueno, a más allá de la cédula como general, está esta que tiene que ver con la conclusión de los proyectos tecnológicos, donde yo ya pongo justamente quién fue el responsable, cuál fue el área, cuál fue el costo total, cuándo inició, ¿no? Identificación, por ejemplo, el resumen ejecutivo del proyecto, los resultados actuales del proyecto, los beneficios y los impactos esperados, o sea, como los esperados contra los obtenidos, ¿no? Los resultados esperados contra los obtenidos. El cronograma que se utilizó del proyecto, la fecha de inicio programada contra la fecha real, la fecha de terminación programada contra la real, la duración programada contra la real, la inversión estimada contra la que al final quedó, las desviaciones del trabajo original y cuáles fueron los motivos y las acciones corregidas por ello, ¿no? Y pues por último, bueno, en este caso el plan de negocios, pero aquí en este caso sería también un resumen del plan de negocio para aprovechar los resultados obtenidos. Sobre todo porque va orientado como a empresas que recién terminan. Pero aquí, aparte del plan de negocios, ustedes pueden poner como resumen ejecutivo, o sea, como ya al final, como cuáles son los resultados obtenidos, o le pueden poner resultados finales, etcétera, ¿no? O recomendaciones, también es una parte importante poner las recomendaciones de, bueno, sucedió esto, pero mi recomendación es esto, ¿no? Y este de aquí, por ejemplo, así como este de acá es el formato del informe de conclusión, este de aquí es el de propuestas. Entonces, cuando apenas voy a hacer una propuesta, entonces, si alguien les llegara a pedir, por ejemplo, oye, pues hazme un proyecto, y yo sé que sucede, ¿no? Hazme una propuesta de proyecto, y es como, ¿y cómo lo entrego? Bueno, les va a ser súper útil porque justamente dice la justificación, los antecedentes, el estudio de mercado, los objetivos, los productos entregables, el diagrama de Gantt, por ejemplo, para el avance, que es básicamente esto de aquí, el grupo de trabajo, la infraestructura disponible y el presupuesto. Y, por ejemplo, aparte, es súper útil y yo la debo de tener, déjame ver si se las encuentro para aumentárselas, pero esta tabla yo ya la tengo en Excel, ya con sus fórmulas y todo. Y es muy útil porque funciona, a veces nosotros decimos, pues presupuesto, y como que no estamos acostumbrados, sobre todo cuando estamos acostumbrados todavía a hacer un presupuesto, como que no nos queda tan claro qué tanto debo de contemplar. En cambio aquí, por ejemplo, ya vienen como secciones, entonces seguramente ustedes pueden añadir secciones, no quiere decir que nada más sean estas, ustedes pueden añadir unas nuevas, y en estas secciones que se añaden, ustedes, pero digamos como al tener secciones originales, ustedes pueden decir, cierto esto, y añadir esa sección, o sea que a lo mejor no, pero funciona muy bien como para más o menos recordar qué y qué debo de considerar. Y justamente en eso, qué y qué debo de considerar, por ejemplo, tengo diferentes secciones como equipo, instrumentos y maquinaria, ¿no? Asesoría y consultoría externa. Viajes y viáticos, software, equipo de cómputo, consumibles, prototipos, modelos, pruebas piloto, documentación, información técnica, ¿no? Hasta, por ejemplo, cuáles son los derechos de marca, las cuotas o las suscripciones, los gastos generales administrativos, de que va desde limpieza, mantenimiento, capacitación, etcétera, ¿no? Y entonces esto funciona muy bien porque cuando ustedes ya, por ejemplo, bueno, aquí sí van a necesitar un convenio, pero esto funciona muy bien porque su jefe les pide una propuesta. Ustedes ya con este formato pueden hacer modificaciones, medio adaptarlo, pero al menos les está pidiendo aquí los mínimos necesarios, que son simple y sencillamente poner un objetivo, poner objetivos generales, particulares, quedar claro cuál es el presupuesto, todo seccionado, y así su jefe puede decir, no manches, o sea, me está contemplando todas las cosas que pueden ser posibles e incluso me está diciendo cuánto va a costar. Que así les dice, hazme una propuesta y ustedes van a llegar al día siguiente. Pues yo te propongo hacer tal cosa. Pues, o sea, eso no es formal, ¿no? Esto ya les permite a ustedes como entregar a otro nivel las cosas. Por ejemplo, lo utilizó un exalumno para cuando le pidieron hacer, o sea, que estaban pensando en hospital volverlo 100% COVID, que no sé si tuvieron la conferencia con Juan o no de eso. Pero, por ejemplo, él le tocó, como todo el hospital, convertirlo 100% a un hospital COVID y le tocó entregar todo esto. O sea,
donde le tocó justificar cuánto costaba convertirlo en hospital COVID, con todas las secciones posibles, con todas las adaptaciones que iba a haber, o sea, no solo las máquinas, sino todas las posibles capacitaciones, permisos, etcétera, que fueran a considerar gastos, y eso permitió por lo menos decir, ok, a ver, mira, esto cuesta iniciar este proyecto, y entonces se retoma lo que vimos en la unidad económica, porque yo tengo aquí una base de la inversión. Básicamente la diferencia es que en vez de ser una base de inversión de una empresa, estoy haciendo la base de la inversión de un proyecto. O sea, este es mi proyecto y esto cuesta, y entonces tengo esta base. Y lo que hizo Juan, que la verdad me siento como muy orgullosa de que haya tenido mucha capacidad para hacer eso, es utilizar esa base de la inversión y compararla con proyecciones y decir, ok, a ver, están habiendo, por ejemplo, les voy a poner cómo lo generó un poco él. Porque a lo mejor sí tuvo la conferencia, pero tuve la oportunidad yo de platicar con él, pero ya más bien como de cómo lo entregó. Y lo que él utilizó fue un indicador claro, que es los casos por día en Querétaro. Entonces, lo que hizo después adicional fue la hospitalización en hospitales como públicos. Entonces dijo, ok, a ver, si hay tantos casos, no sé, 1000 casos, ¿no? Y 50 son casos graves que requieren hospitalización. Esos a lo mejor dicen son 500 personas, ¿vale? O sea, me estoy inventando los números, ¿no? 500 personas. Y entonces dicen que hospitalización en el general y en los hospitales que el gobierno dispuso para hospital COVID, dice que hay 200 o 300 hospitalizaciones. Entonces quiere decir que hay 200 personas graves que se fueron a privados. Y luego después utilizó un porcentaje y dijo que si solo el 10% de esas 200 personas se hospitaliza con nosotros, son tantas personas. El costo promedio de un día de hospitalización COVID cuesta tanto, y hizo hasta estudio de mercado cuánto cuesta en varios hospitales. Y entonces lo que le entregó a su jefe fue básicamente eso. O sea, decir, a ver, son tantas las personas a las que podemos acceder, cuesta esto, por tanto el hospital puede ganar esto al mes. Esta es la base de la inversión, no sé, 200,000 pesos y yo puedo ganar 10,000 al mes. Quiere decir que en 20 meses yo voy a tener de regreso mi dinero, pero aparte el equipo va a seguir siendo mío. Y aparte tuvo la posibilidad, porque todavía lo hizo mucho más extenso, y puso cuál era la diferencia de un proyecto, por ejemplo, de la adquisición del equipo médico por adquisición completa que por renta. Recuerden que hay proveedores que lo rentan a los hospitales. Y entonces se entregó como, bueno, esto sí es renta, esto sí es, nosotros lo adquirimos, y esto sí no sé qué, ¿no? Y esto se gana. Y eso permite a ti, ingeniero biomédico, ser más que una persona que arregla aparatos. Eres una persona que eres tomador, no tomador de decisiones, pero que provee información importante para la toma de esas decisiones. Entonces adquieres un valor adicional. Estas cosas se adquieren trabajando un extra más allá de lo que nos es cómodo, y yo espero que de verdad pues les funcionen estos formatos para que no los agarren de bajada, ¿no? Con ciertas cosas. Adicional, pues bueno, propuestas preliminares de proyectos tecnológicos. Esto es importante. Este es un poco más general que este ya es una propuesta como tal, y este ya es como un preliminar, ¿no? De aquí tenemos que es en Excel, y por ejemplo, ya son, sí, aquí está, justo aquí está el Excel, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí ya viene esto que nosotros entregamos en costos acá, que a lo mejor nada más se menciona qué y qué, por poner ejemplos. Ya es un formato de Excel, donde incluso ustedes ya lo pueden llenar estos espacios, y me parece, ya tienen ya tienen las sumas, ¿no? Y el Gantt de los proyectos, que es básicamente como el calendario de cómo va a avanzar el proyecto, y es como por un ejemplo aquí. Entonces está como, por ejemplo, etapa 1, ¿no? Búsqueda, solicitud, comparación, compra de, caracterización, diseño de sistema, diseño, construcción. O sea, estos son ejemplos de lo que puede haber. No quiere decir que eso tenga que ser, no son secciones, ¿sale? Pero ese es un ejemplo, ¿no? Y aquí es, por ejemplo, qué personal se va a ocupar, ¿no? Si es el responsable es una empresa, o sea, la empresa o la organización a la que pertenezco, la universidad, porque sobre todo este de aquí, diplomado que yo tomé, estaba... Este diplomado había muchos gerentes de empresas
era como muy interesante porque había gerentes de empresas que tenían muchos proyectos de triple hélice. Y si recuerdan, los triple hélice, yo les dije que eran universidad, iniciativa privada, gobierno. Entonces había muchas empresas que trabajaban en el triple hélice, había muchas personas que trabajaban en gobierno, yo lo tomé en Guanajuato, entonces había mucha gente del gobierno de Guanajuato, y adicional habíamos personas pues que nos dedicamos, algunos de manera como, pues aparte, o sea, como independiente, y habíamos algunas personas de algunas universidades, ¿no? Había algunas personas del TEC de Monterrey, así de la Politécnica, o sea, de varios lugares, tanto de Querétaro, bueno, había gente de Querétaro, de Guanajuato y de Michoacán. Entonces, muchos de estos ejemplos que ustedes van a ver, pues tienen ejemplos similares a lo que pues, sería una cosa de triple hélice, pero no quiere decir que no se puedan, o sea, como utilizar, por ejemplo, el responsable aquí, si yo tengo personal, puede ser el responsable. Si es un proyecto interno, puedo poner como responsable a la persona que es interna de la organización y el personal que va a utilizar de la organización. Si es la organización en comparativa con otra empresa, por ejemplo, podría ser empresa tal, o sea, no sé, que empresa fulanito es responsable de esto, mientras que la de menganito es responsable de esto y cada quien su personal. Y si es una organización con una universidad, pues entonces esto es la universidad, esto es la empresa y así, ¿no? Y de aquí, pues, cada etapa, ¿no? Lo que se va a utilizar. Y aquí yo, por ejemplo, destino, básicamente, el Gantt es una herramienta súper útil para definir como tiempos exactos. Yo normalmente les pongo a los tesistas a que hagan un Gantt sí o sí de su tesis. No siempre lo cumplen. Muchas veces incluso yo les podría decir que ahí se olvidan y regresan dentro de un año y ahora sí ya me urge titularse y de pronto vuelven a aparecer en el panorama. Y hay gente, por ejemplo, que sí es muy clara con el Gantt y dice, ok, si yo le dije a la maestra que en 2 semanas entrego esta parte de la tesis, en 2 semanas la entrego. Pero si eso yo lo imprimo, o sea, yo, por ejemplo, particularmente con mis proyectos, con mis entregas, con mis cosas a clientes, siempre hago un Gantt. Pero hago un Gantt como mezclado, como, tengo estas cosas y tengo lo de estos clientes y tengo lo de producción. Y, por ejemplo, sobre todo en producción, con mi personal, lo que yo hago es, ok, a ver, tenemos este pedido con secretario administrativo, tenemos este pedido con este departamento, tenemos el pedido con esta empresa, tenemos el pedido con tal. Entonces, tenemos estas 4 cosas que producir. ¿Cuál va a ser primero? ¿Para qué nos funciona esto? Para evitar cuellos de botellas. Porque yo, por ejemplo, si los pongo como proyectos separados, sin un Gantt claro, mi personal, por ejemplo, uno de ellos es especialista en gráfica. Entonces, es la persona que me hace serigrafía, rotulados, etcétera, ¿no? Tengo una persona que es diseñadora industrial y ella normalmente, pues, me maneja cerámica, madera, ¿no? Tengo una chica que es especialista en impresión 3D y corte láser y entonces ella está en el laboratorio digital. Y luego, adicional, tengo una persona que está como más enfocada como hacia los textiles, ¿no? Entonces, como yo tengo producción de todas esas cosas que les estoy diciendo, por ejemplo, tengo producción cerámica, tengo producción textil, tengo producción de gráfica, tengo producción y algunas van mezcladas. Entonces, por ejemplo, a veces necesito yo cortar piezas, poner serigrafía, armar piezas, poner etiquetas, entregar. Tengo otro proceso en el cual puedo yo a lo mejor hacer cerámica, dejar secar, hacer la primera quema, poner acabados, hacer la segunda quema y tal, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me funciona? Si yo no les dejo a ellos claro qué cosa debe de pasar con cuál, o yo no me siento, que de verdad, créanme lo que me encantaría ensuciarme las manos todo el día y hacer cosas de producción yo sola porque me fascina estar haciendo esas cosas. Pero la gestión te come todo el tiempo del mundo, porque yo me tengo que sentar y decir, ok, ¿con qué debo de empezar? Porque si yo, por ejemplo, pienso yo que cerámica pase al mismo tiempo que otra cosa de otro producto, va a ser un problema porque de pronto me voy a quedar sin nada que hacer en cerámica, porque en cerámica hay tiempos muertos. Entonces, ¿qué me conviene? Destinar todo el personal a la producción de cerámica para que se haga en un día, máximo 2, y le demos el resto de la semana de secado. Y entonces, mientras se está secando, que al final de cuentas no necesitan manos ahí, porque es digamos, una etapa en la que no hay personal ahí disponible, o que no es necesario que estén ellos ahí soplándoles, sino que se seca al sol o a temperatura ambiente, lo que yo puedo hacer entonces es agarrar el siguiente producto. Que si yo quiero empezar los 2 al mismo tiempo, estoy mermando esfuerzos y después me voy a quedar sin nada que hacer y con un montón de tiempos muertos. Entonces, normalmente yo lo hago así.
Este proceso que se necesita rápido y que va a durar mucho tiempo secado, me voy todos los esfuerzos a ese, entonces estamos trabajando las 4 o 5 personas en eso, se deja secar y mientras se está secando estamos haciendo todo lo demás en individual que se pueda avanzar. Se vuelve a secar y entramos todos los esfuerzos, o sea, se quema y después entramos todos los esfuerzos a los acabados. Se vuelve a dejar secar y mientras tanto avanzamos en otra cosa, ¿sale? Entonces, esa es la ventaja del diagrama de Gantt, que no solo tienes tú como, este proyecto va a durar 2 meses, sino todas las etapas dentro de ese proyecto de 2 meses y como por jerarquía qué va primero y qué va después. Cuando yo pongo ese calendario en el departamento, es más fácil que la persona llegue y diga, ok, para el 10 tiene que estar terminado esto, ok, entonces voy a empezar esto, ¿sale? ¿Queda claro? Sí. Sí, maestra, creo que se ve complejo, pero sí es más fácil tenerlo todo organizado para ir midiendo tiempos y terminar las cosas a tiempo, o sea, no que se te junte una cosa con otra y luego al final ya tener todo en la cabeza y ya no saber ni qué dejar o qué hacer para terminar las cosas. Por ejemplo, imagina tú que tuvieras que distribuir también tu día como en un departamento muy grande, ¿no? Imaginemos que trabajaran como jefes de un departamento de ingeniería médica en un hospital grande, ¿no? Y tuvieran 3 personas ahí. Esas 3 personas tendrían que, si ustedes no se ponen a administrar realmente un departamento, poner como sus objetivos, poner prioridades a los objetivos, hacer jerarquía de qué va primero y qué va después, y hacer un diagrama de este tipo. No todo necesita diagramas así, pero hay cosas que sí son necesarias. Mucho de lo que va a pasar es que, aunque parezca una pérdida de tiempo, va a pasar que todos los días van a perder tiempo en pensar que porque les van a llegar y decir, ¿qué nos toca hacer hoy, Inge? ¿No? ¿Qué nos toca hacer hoy, Inge? Y pues no sé, pues yo creo que, o sea, y en eso se pierde tiempo. En cambio, si ustedes dedican tiempo a la planeación, cuando la persona les llegue y les pregunte, ya lo tienen ustedes claro. Hay cosas, por ejemplo, que van a suceder, o sea, hay cosas que tienen prioridades. O sea, si yo tengo 10 máquinas de una máquina que no es tan solicitada, digamos, o que no es de como de vida o muerte la máquina, pues a lo mejor puede esperar. Pero ¿qué pasa si yo nada más tengo un autoclave en todo el hospital? O sea, eso tiene jerarquía. Entonces, hay que dejar también espacio como para esos bomberazos. Adicional, hay procesos, por ejemplo, en los cuales ustedes van a hacer procesos administrativos que no van a ser divertidos y que no van a incluir ensuciarse las manos y hacer las cosas ahí, utilizar las llaves y el ¿cómo se llama? Ahorita se me olvidó, se me olvidó por completo el nombre de este aparato, pero bueno, o sea, que tengan ustedes que estar ahí como arreglando el aparato y de pronto van a tener que hacer, por ejemplo, un pedido a proveedor. O sea, les dicen, ok, tu departamento tiene 1 millón a ejercer y tienes que hacer todas las requisiciones de estos 6 meses, ¿no? Si ustedes no tienen claro cuánto se necesita más o menos de cada área del departamento, que eso supongo que se los enseñaron en clínica o por lo menos se los explicaron, pues entonces no van a tener una cantidad que llenar en esas requisiciones. Adicional, sobre todo lo que me compete a mí como materia es que esas requisiciones toman tiempo. Entonces, por ejemplo, no sé, se lo revisa el contador de 1 semana a 2 semanas. Luego después se manda a Secretaría de Salud del Estado, ¿no? Y eso tarda 1 semana, 2 semanas. Y luego el proveedor tarda 2 semanas en contestar. Entonces, quiere decir que ese proceso es de 1 mes y medio a 2 meses. Entonces, eso es algo que se tiene que hacer ya. O sea, porque aunque no parezca urgente, va a tomar 2 meses de tiempo muerto. Entonces, yo lo pongo, o sea, lo asigno como una etapa y justamente lo que hago es, por ejemplo, no sé, analizar departamentos. Siguiente, después ahí pongo, como revisar esto con jefes de departamentos, ¿no? O sea, que se los aprueben. A lo mejor hay una parte que les tiene que aprobar la jefa de ginecología o lo que sea, ¿no? Y luego después de aquí, pues es llenar en sistema. Aprobación de contador. Aprobación del Estado. Respuesta de proveedor.
lo que se hace es justamente llenar así como, pues esto va a tardar, no sé, una semana. Esto va a tardar de la segunda a la tercera, ¿no? Esto va a tardar una semana y entonces el proveedor me va a estar entregando hasta acá, ¿no? Entonces, así tú aseguras que si requieres algo de que fue solicitado en la requisición, ese material no va a llegar hasta dentro de 2 meses. Entonces, las siguientes etapas que dependan de ese material no pueden ir hasta la semana 3 o 4 de febrero. ¿Ya? ¿Más o menos? ¿Mejor? Bueno, entonces, pues bueno, yo espero que esta caja de herramientas que se las estaré compartiendo en estos días, pues les sea útil. A lo mejor no a corto plazo, a lo mejor sí, no lo sé, pero pues que les funcione bien. Hay algunas otras que son como TIR y VAN, que básicamente son, bueno, acá justamente incluso lo dice, este es muy sencillo incluso para alguien que no ha tomado ningún tipo de clase de económica administrativa, pero bueno, TIR es la tasa de interés económico que se espera que genere el proyecto, mientras que el VAN indica el monto de dinero que se espera recuperar de un proyecto. Entonces, cuando yo tengo una base de la inversión, el TIR me dice en cuánto tiempo va a retornar esa inversión y el VAN me dice cuánto se va a generar de ganancia en esa inversión, ¿sale? Entonces, ustedes pueden llenarlo e incluso ya viene con la fórmula, o sea, ni siquiera se tienen que preocupar por entender cómo funciona la TIR o entender cómo funciona la VAN. Simple y sencillamente, nada, meter su base de inversión, tal y como hicieron ustedes el ejemplo, como decir, pues la carne cuesta tanto, la publicidad cuesta tanto, los honorarios cuesta tanto, pues el Uber me cobra tanto, lo que sea, ¿no? O sea, lo que implique hasta levantar un negocio de tacos. Y cuando llenen ustedes todo eso, pues les va a venir a decir ahí justamente solito el sistema, su TIR y su VAN, ¿sale? Pues bueno, chicos, los dejo y nos vemos el día miércoles, ahora sí sin problema porque no voy a la oficina, ¿vale? De acuerdo, maestro. Gracias, buen día. Nos vemos. De acuerdo, mil gracias.